Bienvenidos. ¿Qué estamos haciendo acá? Hoy nos juntamos. Para todos aquellos que por primera vez están aquí, mi nombre es Pablo Fantín, profesor de Academia de Profesiones Prácticas. Y también estamos del año 2018, como siempre lo digo, de manera online, de esta misma manera que estamos transmitiendo hoy. Tenemos varios cursos en nuestra plataforma web www.cursosapp.com.ar, en donde tenemos varios cursos. Y uno de todos los cursos que tenemos dentro de esa plataforma es justamente la parte electrónica de los lavarropas o de las lavadoras automáticas, como lo quieras llamar, de donde vos me estés escuchando. Lavarropas automáticos, lavadoras. Y sí, estamos puntualmente concentrados hoy en el cerebro del lavarropas, ¿sí? O sea, hoy estamos aquí con esta plaquita electrónica que tengo aquí y vamos a charlar un ratito sobre placas electrónicas de lavarropas. Y vamos a ver algunas fallitas frecuentes y les voy a contar por sobre todas las cosas cómo podemos arrancar testeándolas. Mira, tengo justo la alimentación, tengo el multímetro. Un poco la idea es poder compartir con ustedes una parte, porque la verdad que, bueno, a pesar de que siempre estamos más o menos unos 40 minutos, 45 minutos con ustedes y sobre las 10 de la noche estamos cerrando, en este caso se nos estiró un poquitito más. Bien, chicos, a ver, ¿qué hacemos acá? Vamos a ir directamente a lo que no quiero entretenerme mucho, saludando, porque ya se nos hizo un poco tarde, y no es la idea que salgamos muy tarde transmitiendo. Entonces, un poco yo lo que quiero transmitirles es sobre, poneme a decir, ¿te animás acá, Hernán? Ahí está, mira, esto es lo que tengo acá, yo sí, es de una placa de lavarropas, de las más convencionales, esta es la que más hay, ¿sí? En este caso, estas placas comparten muchísimas máquinas lavadoras, ¿sí? Y bueno, un poco la idea es que nosotros podamos compartir una parte de esta placa, que es la que más me interesa a mí, porque seguramente ustedes se habrán encontrado, ¿sí? Con algunas placas que no directamente no encendían. ¿Bien? O sea, la idea un poco es testear la parte de alimentación de estas placas de lavarropa, que es generalmente, más allá de los códigos de error que te puedan llegar a generar las placas, porque en realidad, si nosotros nos vamos a lo que son fallas de placas electrónicas de lavarropas, ¿sí? Esta es de una placa marca Dream, ¿sí? Es de las más conocidas, es de las que más hay, y yo la uso como material didáctico porque es bastante sencilla de comprender. Y después, desde esta placa en adelante, nosotros podemos ir de a poco entendiendo un montón de otras partes de las placas para seguir comprendiendo. Yo podría haberme ido hoy directamente a un sector de la placa y decirle, mira muchacho, para poder reparar cuando te sale error 2, error 3, error 5, ¿sí? Que relativamente son partes relativamente, podría decirlo, sencillas, si es que estás un poco dentro de este sistema que nosotros hacemos, de lo que es la electrónica aplicada a la línea blanca, en este caso aplicada a lavarropas. Por supuesto que todo tiene que tener con su conocimiento, todo tiene que tener la partecita que tenemos que aprender, pero hoy me quiero abocar puntualmente a este sector de la placa. Miren, voy a hacer un poquito de zoom, ahí. Ustedes están viendo este sector de la placa que está bien acá, esta partecita de la placa que está acá, que la voy a dar vuelta y comparte algunos componentes de este lado. O sea, recordemos que la placa, tenemos esta partecita de la placa, sí, que también viene de la mano de esta partecita de la placa, que viene de la mano de la alimentación, que vamos a incorporarla o tomar la toma de potencia desde aquí, ¿sí? A ver, ¿qué vamos a hacer, chicos, hoy? Yo lo que quiero que ustedes primeramente entiendan cómo es la alimentación de esta placa, ¿sí? Yo me voy a tomar 2 minutitos, voy a simplemente escribirla, la voy a ir escribiendo, porque esta placa tiene una fuente conmutada, o sea, ¿qué es puntualmente o cómo es el tema de una fuente conmutada? Bueno, vieron que ustedes están acostumbrados a que yo les cuente que las placas electrónicas de split tienen un transformador, ese transformador reductor reduce de 220 volt a 12 volt y luego pasa por un puente rectificador y luego pasa por un filtro y demás cositas hasta lograr la tensión correcta. En este caso, este tipo de placas tiene una fuente más chica de alimentación, en donde, ¿qué va a contar? Viene este estilo de fuente, donde tenemos este tipo de transformador que ustedes ven acá, ¿sí? Este tipo de transformador que es un núcleo de ferrite, ¿sí? Es un transformador de alto rendimiento de núcleo de ferrite, ¿lo ven?
pero va en conjunto con otras partes, como por ejemplo algunos componentes que están de este lado, como en este caso un oscilador, un diodo Schottky, tiene un diodo Schottky que es un diodo de alto rendimiento, es un diodo como el que ustedes conocen, alguna vez escucharon hablar, nada más que es parecido a, ¿cómo que se llama? Es un diodo nada más que tiene mayor rendimiento y velocidad de respuesta en lo que es el componente en sí, por eso se llama el diodo Schottky, trabaja con alta frecuencia, ¿sí? Bien, vamos a arrancar. En primer lugar, le voy a contar qué es una placa o una fuente de alimentación conmutada, ¿sí? Fuente, a ver si dice, alimentación conmutada. Bien, ¿y por qué viene conmutada? Porque esta es la palabra mágica, conmutada. ¿Cómo sería esto, muchachos? En este caso, síganme la secuencia. Voy a alimentar mi placa con corriente alterna, ¿sí? Acaba de ingresar 220 volts. Lo que primero va a hacer esta fuente de alimentación, va a ser rectificar estos 220 volts de corriente alterna y las va a pasar a corriente continua. ¿Bien? O sea, lo que estamos haciendo acá es, tenemos en cuenta este detalle, 220 volts barra 50 Hz. Vamos a acordarnos siempre de este detallecito, 50 Hz. Esto es lo que viene asociado a la tensión que nosotros conocemos, ¿sí? De fabricación que trabajamos. Ahora, bien, ¿qué hacemos? Pasamos de corriente alterna, pasamos a corriente continua. Acá vamos a tener la corriente continua, que va a ser una tensión que me va a llevar a 310 volts de corriente continua. Vamos a decir, pero pará. ¿Cómo puede ser que de 220 volts se vaya a 310 volts? Porque acá, te lo explico rápido, en otra clase me voy a detener a explicártelo mejor, ¿bien? No quiero detenerme mucho en esta partecita, pero simplemente te voy a contar, mira, ¿qué es la corriente alterna? La corriente alterna es esto, es una onda sinusoidal. ¿Me seguís? ¿Bien? Bueno, la onda sinusoidal tiene, cuando vos medís estos 220 volts, esos 220 volts vos los medís en una tensión eficaz que está a esta altura, más o menos. O sea, tu multímetro, si bien acá tenés voltaje, acá tenés tiempo en segundos, ¿sí? Acá empieza, por ejemplo, acá está 0, y acá subís 1, 2, 3, 10, 20, 100, 200, 220 volts de acá. O sea, acá tenés 220 volts. ¿Bien? Si yo sigo subiendo, 210, 220, 240, 50, 300, 300, bla, bla, bla. ¿Bien? Esta tensión se llama tensión eficaz. Hasta acá, algunos me habrán escuchado hablar de esta tensión. No me voy a detener muy mucho, simplemente para contarte que la corriente continua, cuando la rectificamos, toma la tensión de pico, ¿sí? La tensión de pico está aquí arriba de la cresta y es 310 volts. O sea, no es que se eleva el voltaje, sino que acá voy a tener mi tensión de pico en todas las ondas sinusoidales cuando yo rectifico mi tensión, ¿sí? Esto se llama tensión de pico, ¿sí? Rapidito, no es en la clase de hoy esto, tensión de pico. Genial, listo. Por eso yo tengo 310 volts acá. A mí no me gusta dejar colgada esta partecita, por eso lo explico rapidito. Pero bueno, seguimos con la fuente de alimentación conmutada. ¿Qué más tenemos? Luego que tenemos la corriente continua, como somos caprichosos, nosotros, los inventores, yo no inventé nada, sino que los diseñadores, dicen, bueno, a ver, ya tengo la corriente continua, pero ahora lo que yo quiero hacer es lograr una corriente alterna, pero de alta frecuencia. Entonces, lo que va a pasar es que la corriente continua esta la va a alimentar a un conmutador. ¿Quién es el conmutador? El conmutador es un componente muy pequeñín, que está acá. Ahí me voy acá. ¿Cómo lo reconozco? Fíjense. Tengo todo el sector de la fuente de alimentación. Doy vuelta. Acá tengo la fuente de alimentación. Doy vuelta. Esta arañita que ustedes ven aquí, ¿sí? Que está al lado del optoacoplador. Esta arañita, este componente se llama conmutador, ¿sí? Este conmutador lo que va a hacer, me va a llevar a una corriente alterna, ¿sí? Cuadrática, o sea, parecida a la sinusoidal, nada más que, parecida a esta, nada más que del tipo cuadrática. Y lo hace a alta frecuencia.
hacerlo ¿vieron que acá yo tengo 50 Hz? Esa es la frecuencia de mi voltaje. Acá yo voy a tener mayor voltaje, el mismo voltaje, perdón, unos 300 y pico de volt, con la diferencia que en vez de tenerlo en 50 Hz, voy a estar entre 90 kHz, o sea 90.000, y 120.000 kHz. O sea, esa es la capacidad que tiene. Me eleva la cantidad de ondas sinusoidales que tengo. Eso es lo que hace ese aparatito pequeño. De esa manera yo tengo disponibilidad de mayor potencia en mi tensión eléctrica, ¿sí? Entonces, al yo tener disponibilidad de mayor frecuencia, voy a tener mayor disponibilidad de potencia. Entonces, ahora que ya tengo una corriente alterna con mayor potencia disponible, la voy a volver a rectificar y la voy a volver a llevar a corriente continua, ¿sí? ¿Cuál es mi ventaja? Después de que yo haga esta, la lleve acá, la ventaja que va a ser la potencia disponible que voy a tener en mi tensión. Claro, 300 conexo, automatización, Roque creo que eso, sí, 310 volts de corriente continua, ¿sí? Todo esto que yo les mostré así en esta hojita, todo esto ocurre en estos componentes. Ahora, ¿cómo lo hace? Mira, vamos a... Porque me dice Pablo, genial, esta es la parte teórica. Ahora te explico la parte práctica. Porque yo, ¿cómo hago acá para saber si todo esto está funcionando bien? Porque en realidad, justamente lo que yo quiero hacer es que esto funcione bien. Yo lo que necesito es que esto realmente funcione. Entonces, porque de nada me sirve a mí saber la parte teórica, ¿sí? Si todavía no apliqué en la parte práctica, que es justamente lo que voy a hacer yo ahora. ¿Con quién? Con mi multímetro, mi amiguito multímetro, mis ojos eléctricos y electrónicos. Lo voy a alimentar con mi tablero de serie. Si no tenés idea de qué estoy hablando con tablero de serie, te lo voy a dibujar en chiquitito acá, lo que es un tablero de serie, porque es fundamental para la electrónica. Un tablero en serie, muchachos, yo lo que necesito para alimentar algo es... Vamos a dibujar acá rápido, sencillito, una térmica. Esto sería una térmica bipolar, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es, acá alimento línea y neutro. De línea y neutro yo voy a salir con línea, lo voy a hacer con color rojo, perdón, y celeste, ¿sí? Vamos con rojo y celeste para identificar lo que es neutro. Salgo, este es el neutro, viene neutro, salgo con neutro, sigo con neutro y voy a una punta, sigo con el neutro, sigo, vengo a una lámpara. Mi lámpara tiene que ser de esas lámparas incandescentes, de las que de antes, como yo le digo, ¿sí? Con otra lámpara no sirve. Y voy a cerrar el circuito por acá, ¿sí? Por línea, ¿ven? O sea, lo que yo voy a poner es en estos dos cables, ustedes que los dibujé acá, ¿sí? Lo voy a dibujar así, ahí está, ¿eh? En estos dos cables lo que yo pongo es una punta de prueba, así. Literalmente, una punta de prueba, unos codrilitos. En este caso yo tengo dos conectores, ¿sí? Tengo este conector y este conector, ¿sí? Dos pins, que son estas dos puntas. Entonces vos me decís, profe, ¿pero por qué así? Porque imagínate, ¿qué pasa si yo toco estas dos puntas así? Mirá, te muestro. Vamos acá. Si yo llego a, por alguna razón, tocar estas dos puntas así, así, si yo tendría línea y neutro, ¿qué va a provocar? Un cortocircuito. Sin embargo, si yo las toco así y yo no tengo nada, va a encender mi lámpara. O sea, en pocas palabras, si yo alimento mi placa electrónica con un tablero de serie, lo alimento acá con línea y con neutro, ¿sí? Vamos a poner primero este que es más fácil. Ahí alimento con línea y alimento con neutro. Esta es la entrada de línea y neutro de esta placa. Si yo lo alimento acá y esta placa estaría en cortocircuito, lo que va a suceder es que estos se van a unir, estas puntas, porque toda esta placa está en cortocircuito y mi lámpara va a encender. Ahora, si mi placa no está en cortocircuito, yo la puedo alimentar tranquilamente con 220 volts sin ningún problema. Porque el voltaje siempre va a ir a lo que tiene menos consumo. Por eso va a pasar por acá y va a seguir y me va a poner acá la placa de alimentación. Yo lo que acabo de hacer es alimentar mi placa acá. ¿Sí? Eso es lo que acabo de hacer yo. Bien, entonces, fíjense. Alimenté mi placa y voy a mirar dónde yo voy a recibir mi voltaje. Voy a dar vuelta a la placa, ¿sí? Y mi voltaje va a venir directo a este sector de la placa electrónica. ¿Cuál es este sector? Lo que primero voy a encontrarme va a ser con una resistencia bastante grande.
¿Por qué? Porque vienen 220 volts y yo lo que tengo que hacer es frenar un poco el voltaje. Entonces lo que primero voy a hacer va a pasar por esta resistencia, voy a provocar una caída de tensión y tengo este diodo que está acá, que yo le había comentado, que es un diodo de alta frecuencia, ¿sí? Este es el famoso diodo de Schottky. Y luego que yo tengo esta resistencia y este diodo, lo que va a suceder va a ser que este capacitor en un puente rectificador, ¿sí? Sí, la lámpara debe ser de filamento, Martín, exactamente, esa es la idea, ¿sí? Que la lámpara sea de filamento. Ahí está, voy a ir directamente acá. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a tener 220 volts por acá de corriente alterna, estoy en este punto, ¿sí? Para que, a ver, me voy a achicar un poquito, me voy a asociar, estoy en esta parte de acá, estoy acá, de la placa, ¿sí? Estoy acá, en esta parte de acá, estoy acá. Luego, en esta primera fuente resistiva capacitiva, lo que voy a hacer en esta fuente resistiva, porque acá yo tengo una fuente resistiva capacitiva, acá tengo una fuente conmutada. Lo que primero voy a hacer yo, voy a hacer esta transformación de corriente continua a 310 volts. Luego, de aquí, va a venir, como les dije, voy a dar vuelta a la placa, va a venir de aquí, va a venir al conmutador, o sea, de este sector que está acá la placa, ¿sí? De este sector, fíjense, yo voy a medir, miren, este es el pin de estos dos pines que están acá, perdón, ahí está. Miren, estos dos pines que están acá son estos dos pines de este capacitor que está acá, ¿sí? Entonces yo mido voltaje de alimentación acá y acá voy a encontrar mis 310 volts. O sea, estos 310 volts los voy a encontrar acá. Vos decís en el capacitor, no, en los pines del capacitor, porque no te olvides que el capacitor es el filtro, ¿sí? O sea, yo aquí. Y fíjate cómo este pin del capacitor, este que está acá del pin, yo doy vuelta y pertenece a la parte negativa del capacitor. Y este pin del capacitor va a pertenecer, que sale del diodo Schottky, que es este, sale y hace esta parte de alimenta al conmutador en la parte positiva. O sea, van a entrar los 310 volts de corriente continua directamente al conmutador. Este conmutador lo que va a hacer es oscilar rapidito, y de esa manera, hola Pablo Fernández, que también está por primera vez. ¿Y de cuánto la térmica? Pregunta Damián. No, tranqui, la térmica de 10 amperes es más que suficiente. Como te decía, fíjate, paso acá, de este conmutador, que es el que va y viene así, así, que sería, hace esto el conmutador, ¿sí? Pasa por este componente que se llama optoacoplador, luego pasa por este pequeño diodo que está aquí, luego viene a estos diodos que están acá. Estos son diodos de superficie. Chicos, a ver, este es un diodo en el cual ustedes están más familiarizados de conocer y de ver. Pero ahora, nosotros de este lado de la placa, estamos trabajando con componentes de superficie, se llama. O sea, no atraviesa. Fíjense que los pines están soldados de este lado de la placa, ¿sí? No atraviesa del otro lado de la placa como estamos acostumbrados a ver, o como por ejemplo sucede con este relé, que de este lado tengo los pines, o como sucede con este capacitor, que de este lado tengo los pines. Sino que estos componentes son componentes de superficie, se llama, ¿sí? Y fíjense ustedes que yo acá vuelvo, esta partecita acá, donde yo tengo estos diodos, ¿sí? Estos diodos, estoy en este sector nuevamente, acá. Luego de la corriente conmutada, paso por acá, y acá yo ya vuelvo a tener mi tensión de corriente continua. Ahora, algo que no anoté, ¿qué voltaje voy a encontrar acá? Acá voy a encontrar dos voltajes. Un voltaje, y lo voy a anotar con una fibra de color así. ¿Qué voltaje voy a tener? Acá voy a tener 2 voltajes, me va a entregar esta parte de esta fuente que está acá lineal. Me va a entregar un voltaje cerca de 28 volts de corriente continua y me va a entregar otro voltaje de 5 volts de corriente continua. O sea, esta placa, muchachos, que ustedes están viendo acá, un sector de la placa trabaja con 24 volts, por eso estos relés, si ustedes los leen, fíjense, me voy a ir chiquito, me voy a arrimar me voy a arrimar a la leyenda del relé. ¿Ven lo que dice el relé? ¿Sí?
¿Ves que el relé ahí te dice 24? ¿Sí? Porque este es un relé que trabaja con 24 volts. O sea, sus bobinas, la bobina que activa el relé es una bobina que trabaja con 24 volts. Por eso yo voy a tener una tensión de 28 volts que me va a entregar un sector de la fuentecita, que sería esta partecita acá, ¿sí? Y otro sector que me va a entregar 5 volts. Ahora me preguntan ustedes, ¿y yo cómo hago para saber? Porque ustedes acá tienen que hallar 3 voltajes, muchachos. El primer voltaje, 220 volts, alimentación. Segundo voltaje, 310 volts de corriente continua, primera rectificada, pasada de alterna continua. Mi tercer voltaje va a ser de corriente continua también, de 28 volts aproximadamente. Y mi cuarto voltaje va a ser de 5 volts también de corriente continua. Ese va a ser mi chequeo para saber si mi placa tiene buena alimentación. En el caso de que yo no llegue a esos voltajes, yo voy a ir viendo hasta dónde avanzo con la tensión para ver cuál es mi posible falla, ¿sí? Me dice, ¿me sirve una lámpara de heladera? Me dice Raúl. Raúl, ¿sabes qué? Tiene muy poco watt. Viste que las lámparas tienen muy poquitos watts. Es el mismo tipo, pero no, algunas son de 12 volts, otras son de 220. Pero tenés que buscar que sea el mayor watt que puedas conseguir, de 28 watts, de 50 watts, de 75 watts. Es difícil de conseguir, está difícil, ¿eh? Pero yo me conseguí dos chiquititas acá de 27 watts, ¿viste? O sea, tengo unas muy chiquititas. Bien, voy a alimentar esta placa, muchachos, y vamos a empezar a medir las tensiones, porque un poco esa es la idea, ¿sí? Fíjense, vamos a dar vuelta acá. Primero, vamos a arrancar. ¿Dónde voy a empezar midiendo? Yo directamente puedo medir acá primeramente la alimentación de 220 volts. Bien. En corriente continua. Acá. En corriente alterna, perdón. Ahí está. Lo que primero puedo hacer es saber si estoy recibiendo alimentación. No sería muy complicada esa lectura, es bastante sencilla, pero para saber lo que tenemos. Primero, voltaje alterno. Tuki. Luego, vamos a correr un poquito más acá. Ahí. Voy a medir acá, alimento mi placa, ¿sí? Y obviamente esta placa se va a llenar de errores porque no tiene nada conectado. Ahí tenemos 230 volts, mi tensión de alimentación. Vengo acá, tengo 230 volts, la alimentación de voltaje alterno, genial. Voy a dar vuelta con mucho cuidado a mi placa, ustedes van a poder observar que la placa prende unos LED, ¿ven? Están prendidas unas lucecitas, me va a empezar a tirar un montón de errores y demás hierba, porque obviamente esta placa no tiene nada conectado, entonces me va a empezar a tirar error. Pero no importa, porque yo lo que quiero medir es la tensión, las tensiones. ¿Qué más voy a empezar? Primero, con todo el amor del mundo, tengan mucho cuidado de no tocar nada por acá, ¿sí? Porque se va a pegar un pequeño susto, porque hay voltaje alterno acá de 220 volts, muchachos. Entonces tenemos que trabajarlo con mucha precaución cuando yo esté trabajando con una placa alimentada, ¿sí? Bien, ¿qué voy a medir? Voy a medir acá, Voy a dar vuelta y mis puntos de lectura, voy a poner mi multímetro en corriente continua, ¿sí? Ahí no se nota, ahí voltaje continuo, y yo voy a medir acá, chicos. Como les dije, los pines de mi capacitor, que están acá, estos dos. ¿Se acuerdan? Esos dos. Acá está el negativo, acá está el positivo. Mirá, lo mido, A ver qué me da. 318 volts de corriente continua, ¿sí? Ahí, corro un poquito más. Vuelvo a medir. 318 volts de corriente continua. Ahí yo ya tengo mi primera etapa de la placa de que me está funcionando bien, al menos hasta ahí. Listo, genial. Profe, pero la placa sigue sin encender. Vamos a seguir avanzando, a ver hasta dónde podemos llegar midiendo. Entonces, ¿dónde voy a hacer mis otras dos lecturas? ¿Sí? Mis otras dos lecturas las voy a hacer en este punto. Mirá, vos ves que están acá. Sí, voy a cortar, porque como voy a manipular la placa, ahí está. Ya me pegué varios sustos, por eso. Yo acá tengo los dos capacitores que les conté. Uno va a ser de 5 volts y el otro va a ser de 28 volts. Fíjate. Esta es la parte que quiero que ustedes vean. Voy a dar vuelta así para que sea mejor.
Miren. ¿Ven que este capacitor dice ahí 18 volt? Bueno, eso quiere decir que en este capacitor azul, en estos pines que están acá, en estos dos pines, en ese y en ese, voy a medir 5 volt de corriente continua. ¿Sí? En este que dice de 16 volt. Y en este capacitor, que voy a hacer lo que no se hace, que se lo dobla un poquito ahí, lo voy a mostrar así. Ahí pueden observar que dice, vamos a torcerlo así, dice 50 volt, ¿ven? 50 volt y 10 microfarads. O sea que este capacitor chiquitito, negrito, está acá en estos dos pines que están acá. Voy a medir 20 y pico de voltaje. Bien, o sea, una vez que yo ya definí eso, que ya les mostré dónde vamos a medir, bien, vamos a achicarnos de vuelta, vamos a hacer foco, perfecto, ponemos nuestro multímetro ahí y recordemos, repasamos antes de energizar, en estos dos pines vamos a medir 20 y pico de volt y en estos dos pines vamos a medir 5 y pico de volt, ¿sí? Bueno, entonces, primera lectura acá, segunda lectura acá. Siempre recordamos con mucho cuidado para no que nos dé un sustito la placa. Alimentamos, ¿sí? Por ahí vemos algún LED dando vuelta y vamos a hacer la primera lectura. La primera lectura me da, fíjense, 27,5 volt. Si yo tomo al revés las puntas, como siempre digo, me da un número negativo acá adelante, ¿ven? Eso me está indicando que no es que haya corriente negativa, sino que me está indicando que yo tengo mis puntas al revés. Estoy diciendo que acá yo tengo los 27 volt, donde este pin es el positivo y este es el negativo. Ahora, en el otro, vuelvo a medir y fíjense que me va a salir un menos adelante. 4,94 volt. Miren, si yo sigo las pistas y yo doy vuelta otra vez mis puntas, y pongo el negro en mi mano derecha y ahí cambia y el signo es positivo. ¿Ven que acá hay un positivo? Y si yo ahora simplemente sigo las pistas, este era el primer negativo, vengo por acá y obviamente va a ser este el negativo ahora, ¿sí? O sea, de esa manera yo puedo darme cuenta, ¿sí?, de cuál es mi pista negativa. Bien, chicos, a ver. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que yo acabo de lograr acá? Yo lo que acabo de lograr acá, porque esta placa anda, es mostrarles a ustedes cómo yo puedo testear una placa y saber si funciona o no funciona o hasta dónde va a funcionar. Ahora, vamos a decir, profe, genial, ahora vamos para atrás. Vamos a suponer, porque ahora vamos a las posibles fallas, porque hasta acá te mostré lo que tenés que medir para saber si todo funciona. Obviamente, si todo funciona no vas a estar midiéndola, porque están dando la placa. Pero si la placa no tendría tensión, ¿por dónde empiezo mis problemas, mis fallas? Número 1, lo que primero hago es medir mi primer lectura. La mido acá, en el capacitor grande, en este que está acá, en este. Primer lectura, 310 volt. ¿Tengo 310 volt? Genial, avanzo. Vengo a mi segunda lectura, medir acá, 28 volt. ¿Tengo 28 volt? Genial, avanzo. Vengo acá, quiero buscar mis 5 volt, no tengo 5 volt. ¿Dónde puede empezar mi posible falla? Sigo la pista, mirá dónde voy a llegar. Vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá y caigo en estos componentes que están acá. ¿Se acuerdan quién eran estos componentes? Estos dos componentes, chicos, son los diodos rectificadores del puente rectificador. Entonces, si yo acá no tengo 5 volt, hay muchas posibilidades que mi primer falla sea uno de estos dos diodos. Entonces, lo que primero voy a hacer va a ser reemplazar directamente estos diodos, ¿sí? Pero me decís, pero y profe, ¿y si andan los diodos? No, vamos a hacer una cosa. Primero los podés medir, ¿sí? ¿Cómo se miden diodos? Los diodos se miden con tu multímetro. Pones aquí,
en este aquí, en este aquí, buscamos que te indique el multímetro, apretamos el botón Select, hasta que te sale acá, vas a tener una caída de voltaje y estos diodos, que ahora no me voy a poner a medirlos para no entretenerme, te tienen que dar una caída de tensión. Vamos a medirlo porque ya que estoy, no aguanto. Vamos a medirlo. Ahí, primer diodo, lo mido acá a ver si me deja. ¿Ven que el número se va? 1 punto, sigue subiendo. Cambiamos a punta. La mido al revés. Ahí. A ver qué valor me da. A ver. Esperen que está ahí. 459, 0,459 volt. Porque ahí hay una B corta, ¿ahí ven? Esa es la caída de tensión de este diodo. Quiere decir que este diodo está en cuenta en condiciones. Mido el segundo. 491 volt. O sea, seguimos estando en condiciones. O sea, ¿cuál es la falla de estos diodos si están mal? Si estos diodos están mal, o te va a dar OL, que quiere decir que no permite el paso para ninguno de los dos lados, OL y OL, o no vas a tener continuidad. O la segunda es que te va a dar un valor infinito grande de los dos lados. Ambos te está diciendo que están mal los diodos. Pero antes también debo reemplazar estos dos capacitores que te mostré acá directamente. Si el de 5 volt no te anda, cambiamos el capacitor. ¿Bien? Volvemos a hacer la prueba. Si persiste el problema, vamos a los diodos. Si persiste el problema, vamos al optoacoplador. Por supuesto que nosotros esto podemos medirlo y probarlo también. Lleva un poquito más de tiempo. Lo que no podemos hacer es medir si está funcionando este componente acá. Entonces, pero obviamente, a ver, si yo tengo 5 volt, pero si no tengo 5 volt, pero tengo 28, hay muchas posibilidades que tu problema termine entre estos dos o tu capacitor. Pero cuando vos tenés ninguna de las dos tensiones, tenés acá, o puedes tener una menor tensión, en vez de tener 27, 24 volt, tengas 12, 13, 14, te va a decir error. Eso puede ser o el capacitor, o el diodo, o nuestro conmutador. Acá, muchachos, es donde empieza y termina el problema de tu fuente conmutada. No hay mucho más que hacer. Esto simplemente es empezar, medir, testear, analizar para ver dónde podemos encontrar las posibles fallas. Y fíjate que de esta manera vos podés levantar, nosotros le llamamos levantar o solucionar o facilitar un montón de problemas de placas electrónicas de lavarropas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones tenés problemas directamente de que tu placa no enciende. Directamente tu placa no enciende. Entonces, obviamente vas a ir derecho a la parte de la fuente. Obviamente, tenés otros errores. Puedes tener errores en blocapuertas, puedes tener errores en el centrifugado, puedes tener errores en el sentido del giro del motor, puedes tener errores en la bomba de alimentación, en la bomba de desagote, puedes tener errores en las válvulas de carga. Sí, cada uno de sus posibles errores pueden ser o no de la placa electrónica. Obviamente eso ya es un poquito más de desarrollo y demás, pero vos imaginate, nosotros, mira, yo te enseñé una parte de lo que es el curso completo de lavarropas, ¿sí? Es solamente una parte lo que yo te estoy mostrando acá, porque nosotros siempre, fíjate, nosotros siempre concluimos la clase. Te enseñamos algo, te comparto algún contenido, para que vos veas lo que podés aprender en un ratito. Como yo siempre digo, imagínate si llegás a tener el curso completo de placas electrónicas de lavarropa. Es un buen momento para que realmente le des una vueltita de rosca a tu oficio, aprendas un poquito más de todo lo que es este gran mundo de la línea blanca, como yo siempre digo, sea refrigeración, placas electrónicas de heladeras, placas de lavarropas, placas de split, tecnología inverter, aires acondicionados trifásicos, electricidad domiciliaria, es todo lo que nosotros tenemos para ofrecerte. Te dejo y seguramente nos vamos a estar viendo en 1 o 2 semanas. Saludos a todos, muchachos. ¿Te gustó este video? Estoy seguro que sí. Así que dale un me gusta ahora y suscríbete a nuestro canal. Hacele clic en la campanita. Entonces vas a tener acceso a todo el contenido que vamos subiendo constantemente. No te quedes afuera. Nos vemos la próxima.